Muy buenas y bienvenidos. Si estás metido en el mundo de la programación en C, hay un concepto que es fundamental dominar, las estructuras, o como las llamamos todos, los structs. Y te preguntarás, ¿por qué son tan importantes? Pues porque, sinceramente, son una de las herramientas más potentes que existen para organizar datos complejos. Venga, vamos a ver cómo funcionan. A ver, vamos a empezar con un problema que seguro que es el pan de cada día. Imagina que tienes los datos de un estudiante, su número de identificación, su nombre, su nota. Podrías tener 3 variables sueltas por ahí, ¿verdad? Pero eso, a la larga, es un auténtico caos. Lo que de verdad hace falta es una forma de agrupar toda esa información en un solo paquete, que todo vaya juntito. ¿Y cómo se hace eso en C? Pues la respuesta es, precisamente, el struct. Y aquí es donde entra en juego la magia. La solución a este problema de empaquetar datos es una palabrita clave en C que vas a usar sin parar, struct. Piénsalo como si estuvieras creando tu propia caja personalizada, un tupperware a medida para guardar distintos tipos de información. Entonces, ¿qué es exactamente un struct? Pues en el fondo no es más que un tipo de dato que creas tú, a tu gusto. Te permite construir un contenedor para meter variables de diferentes tipos, pues un número entero por aquí, una cadena de texto por allá, un número con decimales, todo bajo un mismo nombre. Es como si diseñaras el plano de una nueva pieza de Lego que encaja a la perfección con lo que necesitas. Mirad, aquí tenemos el ejemplo de manual. Fijaos bien en cómo se escribe. Usamos la palabra extract, le damos un nombre, en este caso estudiante, y luego entre llaves definimos lo que va a llevar dentro, sus miembros. Un entero, que llamamos ID, un array de caracteres para el nombre y un flotante para la nota media. A partir de este momento, cualquier variable que creemos de tipo extract estudiante tendrá estos 3 campos listos para rellenar. Vale, definir la estructura está genial, pero aquí es un poco rollo tener que escribir struct estudiante cada vez que queremos declarar una variable. Es un poco largo, un poco repetitivo. Por suerte, en C hay una forma muy elegante de simplificar esto. Y esa solución se llama typedef. Fíjate en cómo va. Ponemos typedef al principio de la definición del struct y justo al final, antes del punto y coma, le ponemos el nuevo nombre, como un apodo. Aquí, estudiante. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que a partir de ahora, en vez de escribir todo el rollo de struct estudiante, usamos simplemente estudiante. El código queda, vamos, mucho más limpio y se lee de maravilla. Venga, una preguntita rápida, de esas que caen en los exámenes, para ver si la idea ha quedado clara. Si declaramos una variable con nuestro nuevo tipo estudiante, le metemos el valor 7 a su ID y luego lo imprimimos por pantalla, ¿qué crees que va a salir? Piénsalo un segundo. Pues sí, efectivamente, la salida es 7, no tiene más misterio. La línea e1.id igual a 7 le está metiendo ese valor directamente al campo id de nuestra variable e1. Es así de sencillo. La clave aquí es acordarse del operador punto. El punto, es el que usamos para entrar en los miembros de una variable de estructura. Bueno, y ahora vamos a tocar un tema que a veces pica un poco, pero que es absolutamente fundamental. ¿Cómo accedemos a las estructuras cuando usamos punteros? Esto es clave, sobre todo cuando empecemos a trabajar con funciones y con memoria dinámica. Y esta diapositiva lo resume a la perfección. Ojo aquí, fijaos bien. La diferencia es un solo carácter, pero es un mundo. Cuando tienes la variable directamente, usas el punto, normal. Pero si lo que tienes es un puntero que apunta a la estructura, tienes que usar el operador flecha, es decir, menos, igual. Recordar esta distinción es vital. Es la diferencia entre que el programa funcione y que explote por los aires. Hasta ahora, todo lo que hacemos con nuestras estructuras se queda en la memoria RAM. ¿Qué significa eso? Que en cuanto cierras el programa, ¡puf!, adiós muy buenas, todo desaparece. ¿Cómo hacemos para que nuestros datos se queden guardados para siempre? Pues la respuesta está, claro, en los ficheros. Trabajar con ficheros en C es como una receta. Siempre sigue los mismos 4 pasos lógicos. 1. Creas un puntero de tipo file. 2. Usas la función openFile para abrir un fichero y que tu puntero apunte a él. 3. Escribes o lees del fichero, normalmente con fprintf o fscanf. Y 4, y esto por favor que no se olvide nunca, siempre hay que cerrar el fichero con fclose para no dejar las cosas a medias. Cuando abrimos un fichero con OpenFPN, hay que decirle qué queremos hacer. Estos son los modos más típicos. R de read, para leer. W de write, para escribir desde el principio, borrando lo que hubiera. A de append, para añadir cosas al final. Y R+, que es un poco para todo, para leer y escribir. Elegir el modo correcto es el primer paso para que todo salga bien. Y ahora sí que sí, llega el momento de la verdad, el gran final. Vamos a conectar todas las piezas del puzzle. Vamos a usar todo lo que hemos visto, las estructuras, el typedef y los ficheros, para hacer algo que de verdad es útil, guardar los datos de nuestro estudiante en un fichero, para siempre. Vamos a echarle un ojo al código.
Lo primero, abrimos un fichero en modo escritura, con la W. La función clave aquí es fprintf. Es que es casi idéntica a printf, pero tiene un pequeño detalle al principio. El primer argumento es el puntero al fichero para decirle dónde queremos escribir. Y luego, pues, lo de siempre, la cadena de formato y los datos a los que accedemos con el punto e1.id, e1.nombre y e1.notamedia. Genial. Los datos ya están a salvo en el disco duro. Pero claro, esto es solo la mitad del camino. La pregunta lógica ahora es, vale, ¿y cómo hago lo contrario? ¿Cómo leo esa información del fichero y la vuelvo a meter en una variable de mi programa? Y la solución es su función hermana, fscan, que es básicamente la operación inversa. Fíjate bien, le pasamos el puntero al fichero, la cadena de formato que es idéntica a la de antes, pero aquí viene lo crucial. Atención, en lugar de pasarle los valores, le pasamos las direcciones de memoria, usando el simbolito del ampersand. Así le decimos a fscan, oye, lo que leas, mételo aquí, en esta dirección. Y con esto, el ciclo de guardar y cargar está completo. Venga, un repaso súper rápido. Primero, extract para empaquetar datos distintos en un solo sitio. Luego, typedef para ponerle un nombre más corto y cómodo. Hemos aprendido la regla de oro. Punto para variables directas, flecha para punteros. Y por último, el ciclo de los ficheros. Abrir, operar y, muy importante, cerrar. Al juntar todo esto, hemos pasado de tener datos que se pierden a poder guardar información compleja de forma permanente. Y para terminar, os dejo una pregunta para que le deis vueltas. Hemos visto cómo manejar un único estudiante, que está muy bien. Pero, a ver, el siguiente paso lógico es, ¿qué pasa si queremos manejar una clase entera? ¿100 estudiantes? ¿Qué herramientas de C usaríamos para guardar una lista de 100 estudiantes en un fichero y luego leerla de vuelta? Ahí es donde entran en juego cosas como los arrays y los bucles, algo interesante sobre lo que seguir investigando.